Hola amigos, dos noticias de la prensa polaca llamaron mi atención. Se trata de la deportación de ucranianos en Sari por pescar y la sorprendente indulgencia hacia otros extranjeros. Y la segunda historia es sobre los dueños ucranianos de burdeles que durante años colaboraron con los servicios secretos polacos. Una historia interesante, donde termina la ley y donde comienza la conveniencia política. Analicemos los nuevos y sonados escándalos de la Polonia actual. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es completamente gratis. Gracias a todos los que se toman 2 segundos para hacer estas simples acciones. Bueno, amigos, vamos con la primera. En los medios polacos continúa la discusión sobre si las autoridades aplican el castigo de la misma manera a los extranjeros por infracciones similares. El motivo fue una serie de casos recientes, y uno de ellos es, como mencionamos, cuando un bloguero ucraniano entró en auto a una zona prohibida cerca del Morskie Oko. Este es un lago en los Tatras. Después del incidente, primero le pusieron una multa, luego lo pensaron un poco, y le dijeron, listo amigo, te vamos a deportar, y tienes prohibida la entrada por 5 años no solo a la soleada Polonia, sino también al espacio Schengen. Incluso el primer ministro de Polonia, el legendario Donald Tusk, comentó la situación. Eso le dio al caso una gran resonancia pública, así que imagínate, otro ciudadano de Ucrania, de quien también hablamos, atrapó un bagre durante el periodo de prohibición de pesca. Así es este ucraniano, un pescador furtivo. Al final también fue deportado y recibió una prohibición de entrada por 5 años. También se puede recordar la expulsión de ucranianos después del concierto de Max Kors. Sí, ahí por supuesto hubo una grave violación del orden y demás. Y en el contexto de estas historias, el periodista del periódico Wyborcza, Michail Olszewski, comparó los enfoques del Estado polaco con un caso que ocurrió recientemente, el 26 de mayo, en la zona de Zakopane. Ahí un grupo de turistas andaba en cuatrimotos y motocicletas todoterreno por el territorio del Parque Nacional. De hecho, en la zona de Morskie Oko, donde tales actividades están prohibidas. La policía detuvo a los infractores y el caso fue remitido al tribunal. Entre los participantes de este evento había un ciudadano de la soleada Australia. El tribunal revisó su caso en un procedimiento acelerado. Dios mío, ¿qué había que resolver ahí? Toma una multa de 2.000 zlotys, toma una prohibición de conducir en Polonia por 6 meses y como bono paga los costos judiciales. Quizás aquí estaban sacando copias de papeles, aquí llegó el juez. Y así sucesivamente. No hubo consecuencias migratorias para él. No hubo nada. El autor del material se pregunta, ¿por qué ante infracciones similares las consecuencias para los extranjeros pueden ser tan diferentes? Y señala que en algunos casos solo se trata de multas, mientras que en otros hay deportaciones y prohibiciones de entrada por muchos años. Según el periodista, el Estado polaco en algunas situaciones puede reaccionar ante el sentir público, que en los últimos años se ha vuelto menos favorable hacia nuestro mundo. Y eso es realmente cierto. Él también opina que si los ucranianos reciben medidas tan estrictas, entonces se debe aplicar un enfoque similar a otros extranjeros. ¿Es lógico o no es lógico? Escriban en los comentarios cómo lo ven. ¿Deberían tratar igual a un ucraniano y a un australiano o no? Amigos, hablando en serio, sin bromas, tenemos ante nosotros un ejemplo clásico de cómo el Estado pone en marcha la justicia selectiva, respondiendo de manera sensible a la coyuntura política, a los ánimos de la sociedad. Y cuando un australiano en una cuatrimoto ara la tierra protegida en los Tatras, para el sistema, por Dios, eso es una infracción menor. La persona no lo sabía, un desafortunado malentendido. Ninguna deportación para él, ninguna prohibición de entrada al espacio Schengen. Así es, simplemente la maquinaria estatal le dio una pequeña reprimenda, porque es un invitado respetado de un país lejano. Pero basta con que aparezca en el horizonte un tal Mekola, que atrapó, Dios mío, a ese pobre bagre en la temporada equivocada o entró por error. El Junior en su auto deportivo, ante el pobre Mekola, como Temis, instantáneamente se quita la venda de los ojos y se convierte en un temible castigador. Y aquí incluso hay un comentario personal del propio primer ministro Tusk. Dios mío, como si no tuviera otras cosas que hacer ahora, en lugar de comentar sobre ese bagre, ¿verdad? Y aquí también hay deportación y una prohibición de entrada a toda Europa. ¿Por qué pasa esto?, te preguntarás. Porque el aparato de burócratas y jueces no vive en el vacío, sino dentro de una realidad concreta. Realidades políticas y sociales. En los últimos años, el nivel de simpatía hacia los migrantes ucranianos en la sociedad polaca objetivamente ha disminuido. Sí, y en lugar de resolver sistemáticamente los problemas sociales, al Estado le resulta mucho más fácil organizar un escarmiento ejemplar frente a las cámaras. Hay que demostrarle al electorado local mano dura y protección de los intereses nacionales, y por supuesto seguridad frente a los que vienen del este. Así que resulta que, en teoría, todos son iguales ante la ley, pero en la práctica algunos son más iguales que otros.
Si eres un extranjero correcto de una rica metrópoli anglosajona, solo recibirás una advertencia. Si eres un migrante trabajador, pero cruzaste la calle en el lugar equivocado, con el semáforo en rojo o algo así, te vas a enfrentar a una campaña mediática en tu contra. La maquinaria del Estado te aplastará solo para tener una imagen bonita en las noticias de la noche. Así son las cosas. Ah, amigos, bueno, está bien. Segunda noticia. Disculpen que me haya tardado tanto, pero no pude hacerlo de otra manera. Segunda noticia. La historia está tan tremenda que hasta se me ponen los pelos de punta, se los digo. Como si un guionista la hubiera traído a algún estudio de cine, ¿verdad? Y le dicen, hermano, bájale a tu imaginación. Pero la vida, como sabemos, regularmente supera las invenciones más atrevidas. Entonces, ¿cómo llamar a esta noticia? Proxenetas al servicio de los servicios secretos. Hermanos ucranianos que eran dueños de burdeles en Subcarpacia trabajaron durante años para la inteligencia polaca. Volvemos de nuevo a la investigación de la revista Lituania. Grandes likes. Esta es la publicación Onet. Dos hermanos ucranianos, Oleksiy y Yevhen Rysich. Los hermanos Rysich. En los años 90 llegaron a la soleada Polonia y abrieron una red de agencias de acompañantes en el voivodato de Subcarpacia. Simplemente burdeles. Desde principios de los 2000 se convirtieron en informantes pagados de la Oficina Central de Investigación de Polonia. Le daban a la policía información sobre drogas, armas y grupos criminales. A cambio recibían dinero y protección de hecho. Es decir, podían seguir tranquilamente con su negocio. Parte de las mujeres de Ucrania eran traídas a Polonia bajo el pretexto de un trabajo legal. Meseras, niñeras, bailarinas. Ya estando ahí, según los materiales de la investigación, las obligaban a prostituirse. Justificaban esto como el pago de una deuda, siguiendo el esquema clásico de la trata de personas. Por supuesto, quiero preguntar, ¿por qué los servicios de inteligencia sabían sobre la trata de personas y no hicieron nada? ¿Qué es esto? ¿No habría que correr a esos servicios de inteligencia a patadas? Escriban en los comentarios. Al mismo tiempo, un boxeador polaco también se dedicaba a ese negocio en la región. David Kostecki. Él tenía sus propias agencias de acompañantes, competía con los hermanos Rysich y en 2011 lo encarcelaron. Después de su arresto, Kostecki acusó públicamente al oficial del CSB de Subcarpacia, el señor Daniel She, de proteger específicamente a los Rysich y de perseguir intencionalmente a sus competidores, es decir, al propio Kostecki, el boxeador. También afirma que ese Daniel She, junto con sus hermanos, recopilaba información comprometedora sobre políticos y clientes VIP de los establecimientos con todo tipo de She. En 2016, la Agencia de Seguridad Interna finalmente detuvo tanto a Daniel como a varios otros policías, empleados de la Oficina Anticorrupción y a los hermanos Rysich. A los hermanitos les dieron sentencias de 1 año y 1 año y medio de prisión. Pues suena a poco, ¿no te parece demasiado leve? Y este Daniel y los demás policías fueron acusados de recibir servicios gratuitos en burdeles, alcohol, dinero y de revelar información confidencial del servicio. Amigos, no se los digo yo, hasta me estoy secando el sudor. ¿Qué está pasando? En 2019 esto aún no es el final de la historia. Escuchen hasta el final. David Kostecki, el mismo boxeador que acusaba públicamente a la policía, fue encontrado muerto en una celda de la prisión. ¿Cuál es la versión oficial? Por supuesto, suicidio. ¿Qué más podría haber hecho? Y sus abogados no estuvieron de acuerdo en absoluto y declararon, esto parece una puesta en escena. Y en febrero del año 26, el ministro de Justicia de Polonia anunció la reapertura de la investigación de todo este caso, después de que el abogado y diputado Roman Giertych se dirigiera a él en nombre de la familia del boxeador Kostecki. Bueno amigos, es una historia increíble. Les digo, me estoy secando el sudor, estoy aquí sentado, escuchándome a mí mismo, y se me eriza la piel por todo el cuerpo, no solo en la cabeza. Merece especial atención la suavidad de algunas sentencias y la sorprendente longevidad de todo este esquema. Cuando una estructura así funciona, y no solo por años, sino por décadas, me surge una pregunta como a cualquier polaco común. ¿Qué es esto? ¿Fue una cadena de casualidades o un mecanismo muy eficiente en el que cada participante entendía perfectamente y jugaba su papel? Las investigaciones se reanudan, lo que significa que el público volverá a presenciar un espectáculo poco común, un intento de averiguar qué sucedió realmente, quién utilizó a quién dirigía a quién y quién, al final, será el chivo expiatorio en toda esta historia. Por cierto, leí en los comentarios, aunque no sé qué tan cierto sea, si alguien lo sabe, compártalo, que hubo una historia muy parecida en la película de Patrick Vega, Pentla, que en ruso se llama Petlia. Bueno, no sé, la verdad, Vega es un director bastante peculiar, he visto un par de sus películas y con eso tuve suficiente. No me gusta tanto lo oscuro como para eso. Si ustedes saben la respuesta, escríbanlo en los comentarios. Ay amigos, sí, son noticias maravillosas e interesantes, sí, la verdad, hasta me duele la cabeza. No sé cómo se sienten ustedes en general.
Tengo la sensación de que todo se va al traste, a pesar de que es verano, y para mí todavía hace calor. Bueno, está bien. Disculpen mi francés, pero me voy a desahogar con ustedes. Y sobre todo esto, ¿cómo se llama? Bueno, mejor no voy a decir esa idea ahora, tengo que pensarlo bien. Así que por favor, los que hayan visto hasta el final, escriban. Denise lo vio hasta el final, desde Hamburgo, desde Berlín, desde dónde me ven. Me encanta la geografía. Eso es. También, si alguien más lo vio hasta el final y siente algo bueno por dentro, pueden escribir. Chicos, están calvos, ¿por qué no están en el frente? Y te van a quitar el pasaporte polaco. Pueden escribir. Muchas gracias a todos ustedes. Denle like, dejen sus comentarios. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy.